This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Word, Spirit, and Life, is paid for by John Kahn and guests. Palabra, Espíritu y Vida. Recuerde su programa, Palabra, Espíritu y Vida. Los vencedores no se detendrán. Ahora Dios ya tiene su ciudad. Nuestra porción por siempre Dios será. Nuestra porción por siempre Dios será. Aleluya. Gracias por ser nuestra porción. ¿Desea usted tener la porción que sea Cristo? Amén. Que sea el Padre, que sea el Espíritu o Amén. Cristo. Pues sabe que Cristo tiene las tres personas. El que tiene a Cristo tiene el Padre y el que tiene a Cristo tiene el Espíritu. Es suficiente para recibir salvación. Buenas noches, queridos radios oyentes y hermanos que nos escuchan. Es un privilegio hablar la palabra de Dios, Señor Jesús. Este evangelio para salvación a todos los que reciban, según Juan 1:14, aleluya. Y a todos los que le recibieron le dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Recíbalo en esta noche. Acuérdese que la vida humana es corta, Señor Jesús, pero aquí usted aplica para la vida eterna. Esta es su oportunidad. Llámenos al 773-350-4851. Y por causa de que hay muchos hermanos en esta noche, voy a mencionar solamente las ciudades de los hermanos que nos acompañan. Nos acompañan esta noche, nos acompañan varias familias de Medellín, Colombia. Gracias a los hermanos por Medellín, Colombia, que nos acompañan en esta reunión. También tenemos hermanos de Atlanta, Georgia. Señor Jesús, gracias por los hermanos de Atlanta, Georgia. Bendecido sea Atlanta y a Georgia, Señor Jesús. Y a Medellín, Colombia, todo Colombia lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. También tenemos hermanos de Guajira, que esos son los más lindos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú has puesto el Espíritu en estos hermanos, Señor. Y ellos han recibido la vida. Y todo que hay que quiera hacer bien bonito, resplandecer a Cristo esta noche, tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Aleluya. Pero donde más hay son hermanos de Chicago, Illinois. Bendecimos a los hermanos en Chicago, Illinois. Gracias, Señor, por estos hermanos tan maravillosos, Señor Jesús. Y esta palabra va a ser liberada a través de todos los hermanos que estamos aquí y somos uno en un espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Llámenos al 773-350-4851 si necesita oración o si tiene problemas. ¿Será que usted no tiene problemas? ¿Será porque venga Cristo no va a tener problemas? Sí, todos tenemos problemas. Todos necesitamos la salvación. Todos necesitamos a Cristo. Si necesita oración, aquí estamos para orar por ustedes. Llámenos al 773-350-4851. Y por causa de coronavirus, estamos teniendo reunión a través de Zoom como esta. Pero no solamente esta reunión, tenemos varias reuniones durante la semana. Y para eso tienen que llamar al 773-350-4851. Actualmente, nuestra librería sigue abierta, Señor Jesús, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, Señor Jesús, de lunes a sábado. Y la librería está ubicada en el 3931 West de la Irving Park Road. Tenemos Biblia en muchas versiones y diferentes idiomas. Cuando visite la librería, mencione que escuchó esta transmisión, Palabra, Espíritu y Vida, Señor Jesús, y recibirá una Biblia gratis, versión recobro, Señor Jesús, que es una maravilla, te va a encantar, Señor Jesús, porque tiene los textos y abajo tiene las notas, la explicación, Señor Jesús, y tiene los contratextos, que puede ir a diferentes textos. La Biblia se explica un texto, explica el otro, Señor Jesús. Aleluya, sea en español, inglés o en polaco, Señor Jesús. Pero esta noche también quería, a ver si puedo dejarle un himno con ustedes, Señor Jesús, que escribió nuestro hermano Lee,
Señor Jesús, y el himno es el 241 en nuestro himnario, dice, le voy a leer el 2 estrofas nada más. A Dios place y se propuesto revelar a Cristo en mí. Pero esta noche yo quiero que poner la palabra en ti. Nada religioso quiere, sino a Cristo en tu vivir. A Dios place y se ha propuesto que se forje. ¿Sabe lo que es forjar? Cristo se quiere forjar en ti. No en una actuación, no es una apariencia externa, sino Cristo dentro de ti. A Dios place y se ha propuesto que Jesucristo viva en mí. Ahora lo puse en mí porque yo también lo necesito. No una práctica externa, sino Cristo obrando en ustedes. Cristo quiere obrar en cada uno de nosotros. Ese es el himno 241. Si quiere escucharlo completo, llámanos 773-350-4851 y dejamos a nuestro hermano Tomás Figueroa y nuestra hermana Juanita con ustedes. Well, praise the Lord. Alabado sea el Señor. Thank you for listening to us. Gracias por escucharnos. At the beginning of the program, Al principio de este programa radial, Brother Vidal shared that human life is short. el hermano Vidal compartió que la vida humana es corta. That's why you need Christ. Por eso usted necesita a Cristo. We can see through this pandemic, Podemos ver a través de esta pandemia human life is short. que la vida humana es corta. We surely need another life. Seguramente necesitamos otra vida. And this life is Jesus Christ. Esta otra vida es Jesucristo. All we need to do is open to Him Solo lo que tenemos que hacer es abrirnos a Él and call on His name. y llamar a su nombre. We su nombre. believe with the heart, Creemos con el corazón, but we need to confess with our mouth. pero necesitamos confesar con nuestra boca. All we need to say, Lord Jesus. Solo lo que tenemos que hacer es decir, Señor Jesús. So last week, Así que la semana pasada we were here with you, estábamos aquí con ustedes and we were sharing on God's eternal y economy. estábamos compartiendo de la economía eterna de Dios. We began to see this matter concerning the church is the hidden mystery in God's eternal economy. Y comenzamos a ver y a considerar este asunto con respecto a la iglesia, que ella es el misterio escondido en la economía eterna de Dios. In this universe, there is a hidden mystery, En este universo hay un misterio escondido, a mystery hidden in God. un misterio escondido en Dios. So this hidden mystery is in God's eternal economy. Así que este misterio escondido se halla en la economía eterna de Dios. We also saw two crucial words, También nosotros vimos dos palabras cruciales: mystery and economy, misterio y economía, modified respectively by the two adjectives, que están modificadas, sí, respectivamente por los dos adjetivos, which is hidden and eternal. los cuales son escondido y eterno. Hidden mystery El misterio escondido, and God's eternal la economy. economía eterna de Dios. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. In revealing the divine things, En revelar las cosas divinas, Paul, under the inspiration of the Spirit, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, used the word economy usó la palabra economía in his writings. en sus escritos. Economy, therefore, La economía, por tanto, is a house law, es una ley de la casa, a household administration. una administración familiar. God's household is his house, his dwelling La place. familia de Dios es su casa, su morada. This means that God's dwelling place is his family. Esto significa, sí, que la morada de Dios es su familia. Isn't this wonderful? ¿No es esto maravilloso?
God's dwelling place is his family. La morada de Dios es su familia, This is his household. su casa. This household then has an Y economy. esta familia tiene una economía. This household has a law. Esta casa tiene una ley. Here, law means Aquí la ley significa, o el término ley significa, regulations, and these regulations refer to the household administration. denota las regulaciones. Y estas regulaciones hacen referencia a una administración familiar. So, in order to have a household administration, A fin de tener una administración familiar, administration in your house or family, una administración en nuestra casa o familia, there surely is the need for a particular arrangement. ciertamente se requiere de un arreglo particular. And this arrangement Y este arreglo is es house law. Es la ley de la casa. Is a house law. Sí, es la ley de la casa. Now, if you remember, Así que si usted se acuerda, and if you were with us, que estaba con nosotros, we also share with you también compartimos con ustedes in using the word economy, al usar la palabra economía, a word that denotes a household administration. la cual denota una administración familiar. Well, Paul was implying that God who made this economy has an intention to have a house. Pablo indicaba implícitamente que Dios, quien concibió esta economía, se ha propuesto obtener una casa. A household, a family. Una familia, una casa, una familia. In eternity past, God was alone. En la eternidad pasada, Dios estaba solo. Can you imagine that? ¿Usted se puede imaginar esto? The God of the universe El Dios del universo was alone. estaba solo. Yet he is triune. Aún así, Él es triuno. He's the Father, Él es el Padre, the Son, el Hijo, the Spirit. el Espíritu. Yet No obstante, he is one God. Él es el único Dios. But he was alone. Pero Él estaba solo. So, however, in God's economy, Así que, sin embargo, en la economía de Dios, in his household su arrangement, arreglo doméstico implies that in eternity past, implica que en la eternidad pasada, he intended to have a household. Él se propuso tener una familia. But without a household, Pues sin una familia, he cannot have an Él administration. no podría tener una administración. Without a household, Además, sin una familia, God would not be able to carry out a plan. Dios no podría llevar a cabo un plan. So, in order for God to carry out his plan, Así que a fin de que Dios pudiera realizar su plan in his household su administration, plan en su administración familiar, he needs a household family. Él necesitaba de una casa, una familia. Now, this is the reason Así que esta es la razón that Ephesians chapter 1, verse por 5 la cual Efesios 1:5 reveals revela that before the foundations of the world, que antes de la fundación del mundo, God the Father predestinated us unto sonship. Dios el Padre nos predestinó para filiación. And this predestination Y esta predestinación, was within the intentions of having many sons. así esta predestinación fue realizada con la intención de obtener muchos hijos. Therefore, God's original intention was to have many Por sons. tanto, la intención original de Dios en esta noche, escuche, era obtener muchos hijos. So when you go to the book of Romans, Así que cuando usted va al libro de Romanos, you know, the book of Romans tells us el libro de Romanos nos dice, in Christ's redemption, mediante la redención efectuada por Cristo, God has made many sinners into the sons of God. Dios hizo de muchos pecadores hijos de Dios.
These sons Estos hijos are the many brothers of Christ, son los muchos hermanos de Cristo. God's unique, only begotten Son. El único Hijo de Dios, su unigénito. So from this, what can we see? Así que esto nos permite ver, ¿qué podemos ver? That God intends to have many sons. Que Dios se ha propuesto tener muchos hijos. And these many sons is to form his household, Y estos muchos hijos es para formar su familia, through which he can carry out his eternal economy. mediante la cual él pueda llevar a cabo su economía eterna. So in this economy, Así que en esta economía, which is his eternal and of God, la cual es eterna y procede de Dios, a mystery was hidden. se escondía un misterio. Ephesians chapter 3, verse 9. Efesios capítulo 3, versículo 9. We recommend, if you have your Bible, go get your Bible and open it up to Ephesians chapter 3, verse 9. Les recomendamos en esta noche, si usted tiene su Biblia, búsquela, ábrela en Efesios 3, 9. And it says, Y dice, to enlighten all, de alumbrar a todos, that they may see what the economy of the mystery is, para que vean cuál es la economía del misterio, which throughout the ages has been hidden in God, que ha sido escondido de los siglos en Dios, who created all que things. creó todas las cosas. Last week, La semana pasada the question was asked, se le hizo una pregunta. what was the mystery hidden? ¿Cuál fue el misterio escondido? You know, we shared with you Nosotros compartimos con ustedes that a mystery is a mysterious story. que un misterio es una historia misteriosa. A mystery, Un misterio, a mysterious una story historia misteriosa, was hidden in the eternal God escondida en el Dios eterno and is in his eternal y economy. en su economía eterna. What we were able to see last week also, Y lo que vimos la semana pasada también, this mystery, este misterio, this mysterious story, esta historia misteriosa, praise the Lord, is the church. alabado sea el Señor, es la iglesia. Paul calls the church Pablo llama a la iglesia a mystery, un misterio, even a hidden mystery. incluso un misterio escondido. So this mystery Este misterio is hidden in God, está escondido en Dios, in God's household arrangement. en el arreglo doméstico hecho por Dios. In eternity past, Y en la eternidad pasada, God the Father Dios el Padre had a household arrangement. dispuso cierto arreglo doméstico. And that in that arrangement, a mystery was hidden. Y en este arreglo estaba escondido un misterio. Oh, I love this mystery that was hidden. Amo esto, me encanta. Estaba escondido un misterio. And this mystery is hidden in God. Y este misterio está escondido en Dios. Well, we would ask you tonight, Así que en esta noche le preguntamos, when you want to know what's this mystery? ¿no quiere usted conocer, saber qué es este misterio? Well, we need to go on. Necesitamos seguir. Tonight, Esta noche we need to look into the details concerning God's eternal economy. necesitamos ver y examinar los detalles con respecto a la economía eterna de Dios. This economy is an eternal plan, Esta economía es un plan eterno. and it also has a purpose. Sí, también es un propósito, tiene un propósito. In Ephesians, the word purpose is used 3 times. En Efesios, la palabra propósito es usada 3 veces. Twice as a noun, 2 veces como sustantivo and once as a verb. y una vez en forma verbal. Okay, Ephesians chapter 1, verse 9. Así que en Efesios capítulo 1, versículo 9, God is purposeful, Dios es un Dios de propósito and he has a purpose. y Él también tiene un propósito. What is God's purpose? ¿Qué
palabra propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Right? The best definition Creo que la mejor definición is that a purpose es is a determined intent. que un propósito es una intención determinada. A purpose is a strong intent to do something Un propósito es la intención firme de hacer algo or just to gain something. o obtener algo. The eternal economy of La God economía eterna de Dios is of God's determined intent, procede de la intención determinada de Dios, of God's purpose. del propósito de Dios. In eternity past, En la eternidad pasada, God had such an intent Dios se propuso y tenía un propósito to gain something, para lograr algo, obtener algo. to have something. Sí, obtener algo. God is determined. Dios está determinado. Listen to us tonight. Escúchenos en esta noche. God is determined to have the church. Dios está determinado a obtener la iglesia. Aleluya. This was a mystery Esto es un misterio hidden within his heart. escondido en su corazón. So if God considers the church important, Si Dios considera a la iglesia importante, I think we need to consider that. también nosotros necesitamos considerar The esto. church needs to be important to us. La iglesia tiene que ser y debe ser importante para nosotros. With a definite and strong determination, Con tal determinación firme y definida. God intends to have the church. Dios se ha propuesto tener la iglesia. Now we go to Ephesians chapter 3, verse 11, Así que si usted va a Efesios capítulo 3, versículo 11, which says, el cual dice, according to the eternal purpose which he made in Jesus Christ our Lord. conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. God's eternal purpose is El propósito eterno de Dios es the purpose of the ages. el propósito de la eternidad. The purpose of the ages El propósito de la eternidad is the purpose of eternity. es el propósito eterno, The eternal el purpose. plan eterno, The eternal plan of God made in eternity past. el plan eterno concebido por Dios en la eternidad pasada. This expression, Esta expresión, the purpose of the ages, el propósito de los siglos, is a literal translation from the Greek. es una traducción literal de la expresión en griego. Simply means Simplemente significa the eternal un purpose. propósito eterno. You know, besides the terms economy, Sabe que además de los términos economía, besides a mystery, además del misterio, which we did cover last week, el cual cubrimos la semana pasada, and now we're talking about purpose, y ahora estamos hablando del propósito, but there are a number of other important terms used by Paul in the book of Ephesians. sí, pero hay otros varios términos importantes que Pablo usó en Efesios. The next term we shall consider tonight El siguiente término que hemos de considerar esta noche is will. es voluntad. Three times. 3 veces. Ephesians chapter 1, Paul speaks of God's will, En Efesios 1, Pablo se refiere a la voluntad de Dios, the good pleasure of his will, el beneplácito de su voluntad, the mystery of his el will, misterio de su voluntad and the counsel of his y will. el consejo de su voluntad. God has an economy Dios tiene una economía because in eternity God had a will. porque en la eternidad pasada Dios tenía una voluntad, Because this will was hidden in him, porque esta voluntad estaba escondida en él. it was a mystery. Así que por lo tanto era un misterio. But in his wisdom, Oh,
pero en su sabiduría, oh, in His en prudence, su prudencia, God has made this hidden mystery, Dios nos dio a conocer este misterio. oh, mystery known to us Misterio conocido a nosotros through His revelation in Christ. por medio de su revelación en Cristo. That is, Es decir, through Christ's por incarnation, medio de la encarnación, through Christ's crucifixion, por medio de la crucifixión de Cristo, Christ's resurrection, la resurrección de Cristo and Christ's y ascension. la ascensión de Cristo. God's eternal determined intent is to have something. La intención determinada y eterna de Dios es lograr algo. This intent, Esta intención, this purpose, este propósito, this plan, este plan, this arrangement, este arreglo, and this household administration esta administración familiar is of God's will. procede de la voluntad de Dios. We need to know God's will. O necesitamos conocer la voluntad de Dios. Not only do we need to know the church, No solamente necesitamos conocer la iglesia, but I think we need to know God's will. pero también necesitamos conocer la voluntad de Dios. You know, we need to be impressed Debemos ser impresionados. with the fact that God's purpose, El hecho de que el propósito de Dios, His determined intent, su intención determinada, is of God's will. procede de la voluntad de Dios. And God's will is the source, Y la voluntad de Dios es la fuente. and the purpose is the outcome. Y el propósito es el resultado. God's eternal purpose is of His will. El propósito eterno de Dios procede de su voluntad. God's eternal purpose is of His will. Hallelujah. El propósito eterno de Dios procede de su voluntad. Aleluya. So now at this point, Así que ahora a este punto you might ask, debemos preguntarnos. Sister Gloria, you might ask. Hermana Gloria, usted puede preguntar. Even Sister Norma, you might ask. Hermana Norma puede preguntar. We need to ask what God's will is. Debemos preguntarnos en qué consiste la voluntad de Dios. What is the will, ¿Cuál es la voluntad? which is the source of God's purpose, Es la fuente del propósito de Dios. the source of God's determined intent? La fuente de la intención determinada de Dios. Well, very simple Bueno, muy sencillo and not so hard. y no tan difícil. The simplest answer La respuesta más sencilla is that God's will es que la voluntad de Dios is what God wants, es lo que Dios desea. right? Not so hard. No es tan difícil, ¿cierto? Anything or anyone that is living Todo organismo o ser viviente que es viviente wants something. desea algo. Have you considered a dog? Usted ha considerado un perro Or maybe consider a cat. o un gato. You know, the cat wants the mouse. El gato quiere al ratón So all the time. todo el tiempo. You know, he has a will. Él tiene una voluntad. God has a will. Dios tiene una Oh, voluntad. praise the Lord. Alabado sea el Señor. This will is what he desires. Esta voluntad es lo que Él desea. Hallelujah. Aleluya. This means Esto significa that every person has a will. que toda persona viva tiene una voluntad. As soon as a child is born, En cuanto nace un niño, he wants something. él desea algo. And what the child wants Y lo que el niño desea is his will. constituye su voluntad. Well, speaking of God's will, Así que cuando nos referimos a la voluntad de Dios, therefore we may say podríamos decir that God's will is what he wants. que la voluntad de Dios es lo que Dios desea. What does God want?
God wants the church. Dios desea la iglesia. That's why it's important to know the church. Por eso es importante conocer la iglesia. God wants the church. Dios quiere a la iglesia. God wants us for the church. Dios nos quiere a nosotros para la iglesia. Did you listen to this? ¿Usted está escuchando lo que estamos hablando? God wants the church, Dios quiere a la iglesia. and God wants us for the church. Y Dios nos quiere a nosotros para la iglesia. The church is something of God's will. La iglesia es algo que procede de la voluntad de Dios. But the church is what God wants. Pues la iglesia es lo que Dios desea. You know, in eternity past, ¿Sabe usted que en la eternidad pasada God wanted to have the church. Dios deseaba obtener la iglesia? His wanting to have the church Tal deseo suyo de obtener la iglesia is His will. constituye la voluntad. And of this will, Y en esta voluntad, God determined an intent. sí, a raíz de esta voluntad, Dios hizo una determinación. And this intent is His purpose. Esta intención determinada es su propósito. Furthermore, Además, we can say podemos decir, this purpose is a plan. este propósito es un plan. This is an arrangement Esto es un arreglo that is to be carried out in God's family, que deberá ser llevado a cabo en la familia de Dios, in His household. en su casa. So tonight, Así que en esta noche we really need to consider debemos considerar considerar these crucial words. estas palabras cruciales. We have economy, Tenemos la economía, we have mystery, misterio, we have the el purpose, propósito and we have the will. y la voluntad. You know, all of these crucial words Estas cruciales, palabras cruciales, are related to the church. están relacionadas con la iglesia. The church is something God wants. La iglesia es lo que Dios desea. The church is the goal of God's determined intent. La iglesia es la meta de la intención determinada de Dios. And the church is the mystery in God's Y economy. también la iglesia es el misterio en la economía de Dios. The mysterious La story historia misteriosa in God's household administration. contenida en la administración familiar de Dios. This is revealed Esto es revelado in Paul's writings, en los escritos de Pablo, chapter 1 and 3 of Ephesians. en los capítulos 1 y 3 de Efesios. Don't forget Así que no se olvide. economy, Economía, mystery, misterio, purpose, el propósito and will, y la voluntad. all related to the church. Todas están relacionadas con la iglesia. Isn't this wonderful? ¿No es esto maravilloso? Hallelujah! Aleluya. Thank you, Brother Vidal. Gracias, hermano Vidal. Thank you, brothers and sisters, for having us in here. Gracias en esta noche por tenernos aquí. Oh, to be able to share the Word of Para God poder compartir la palabra de Dios as the gospel of life. como el evangelio de vida. We just want to unveil this precious Christ to you. Solamente queremos revelar este Cristo precioso a ustedes en esta noche. Amén. Amén. Aleluya. Me corrijo yo mismo, los preciosos hermanos de Joaquín, pero creo que todos los hermanos son preciosos. Pero Amén. ¿sabe qué hacen los? ¿Sabe qué es lo precioso que está en los hermanos? La palabra. La belleza de Cristo en los hermanos. Gracias, hermano Tomás, y gracias, hermana Juanita, por esta porción de la palabra. Oh, Señor Jesús, quedé cautivado con esta palabra que hablaban los hermanos. Cristo dice, el misterio escondido. Este misterio está escondido, es un arreglo doméstico. Y este misterio es la iglesia, Señor Jesús. Es una revelación grande que el Señor nos ha dado, Señor Jesús, por la palabra y por los hermanos, Señor Jesús, que entran a la palabra en el Espíritu, que es la iglesia. Yo creo que esa es la revelación más grande que hay. Si usted logra ver la iglesia, no como una denominación,
no como que tiene que ir los domingos y el resto de la semana olvidarse. Ver la iglesia, ver el cuerpo de Cristo. Este misterio es revelado. Cristo y la iglesia son uno. Lo único que Cristo es la cabeza y la iglesia, los llamados, los comprados por la sangre de Cristo en la cruz de Calvario, es el cuerpo de Cristo, Señor Jesús. Pero esa revelación lo tiene que hacer Cristo. Esta noche nos puede llamar a 773-350-4851. Aleluya. Señor Jesús. Hermana Norma González. Señor Jesús. ¿Qué significa la palabra economía que Pablo hablaba en Primera de Timoteo 1:4 y en Efesios como los hermanos estaban leyendo en 1:10? Señor Jesús. Amén. La palabra economía es crucial para la iglesia. La palabra economía significa un plan para la administración familiar de las riquezas y los recursos de un proveedor y la dispensación de sus riquezas. En este caso, como dio algún testimonio a estos hermanos, es que Dios es el proveedor, que Dios tiene una administración familiar. Significa que la morada de Dios es su propia familia. Su familia son los receptores de esta economía. Y tal arreglo llega a ser la ley de la casa. Oh, Señor Jesús, por la ley de la casa, Dios desea proveer para sus hijos, los que tienen su vida y su naturaleza. Como Dios es espíritu, y en Juan 3:6 dice que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En este momento, queridos oyentes, si usted nació de nuevo, déjanos saber. Pero si usted no está seguro de su permanencia con Dios, le recomendamos comenzar a invocar este precioso nombre. Oh, Señor Jesús. Él vendrá a usted para dispensar su vida y su naturaleza, haciendo de usted un hijo de Dios. Pues es que Dios tiene la intención de tener una casa, una familia, para dispensar sus riquezas en esta economía, en cada uno de sus hijos. Este es su plan. Sea parte de este plan. Efesios 1:5 dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para la filiación. Oh, Señor Jesús, esta predestinación se hizo con la intención de tener hijos. Aquí en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, gracias, Señor. Lo que se revela aquí es que Dios es nuestro Padre y el Hijo unigénito se ha convertido el primogénito de muchos hermanos. Aleluya por esta revelación. Aquí se ve que la economía de Dios se revela a nosotros, los hijos de Dios, los hermanos de Jesús en la casa de Dios, y sus riquezas se dispensan por la ley de la casa en su economía. Mira, Efesios 3:9 dice, para iluminar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio, que a lo largo de los siglos ha estado escondido en Dios, que creó todas las cosas. Pero este misterio escondido se quiere revelarse a usted, a los queridos escuchantes. Es una bendición estar incluido en la economía de Dios y deseamos que los oyentes sean iluminados para conocer esta economía de Dios. Amén. Gracias por la respuesta de nuestra hermana Norma. Oh, qué bendición es la versión de cobro. La Biblia que se está ofreciendo a través de este programa y usted puede hacerse de ella gratis. Si nos llama al 773-350-4851. Oh, Señor Jesús. Y si visita la librería, oh, Señor, que está ubicada en el 3931 West de la Irving Park Road, de 10 a.m. a 7 p.m. Como decía nuestra hermana, la economía de Dios según el deseo
planeó y propuso en sí mismo en que Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, la plenitud de los tiempos. Esto se lleva a cabo por medio de la impartición del abundante suministro de la vida de Dios triuno. Oh, como factor vital. Qué maravilloso y qué preciosa respuesta. Gracias, hermana Norma. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermano Linares. ¿Qué es el misterio? ¿Cuál es el misterio escondido, el cual habla Pablo en el libro de Efesios? Sí, hermano. El misterio escondido es el misterio de Dios, que es su propósito escondido, el cual consiste en impartirse en su pueblo escogido. Para esto existe la economía del misterio de Dios. Y este misterio no estuvo escondido por unos meses o por unos años. No, este misterio escondido estuvo durante todos los siglos. Pero ahora todos los creyentes neotestamentarios, habiendo sido iluminados, gracias porque fueron iluminados, nosotros fuimos iluminados, ya se pudo ver. Debemos dar gracias a nuestro Padre Celestial por haber revelado este misterio escondido por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Oh Señor, este misterio escondido, el cual es la iglesia. O sea, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Oh, qué bendición. Nosotros, los que día tras día buscamos en que Él se siga revelando más y más en cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias porque tú nos revelas día tras día un poco más. Y de esta manera, podemos entender lo que tú deseas. Debemos prestar mucha atención en hacer lo que satisfaga la voluntad de Dios, no la nuestra, la voluntad de Dios. Y así, Él sigue impartiéndose en su pueblo escogido. O sea, en todos nosotros, su iglesia. Oh, Radio Escucha, tú perteneces también a uno de nosotros. Abre tu corazón. Recibe al Señor si no lo tienes todavía. Si lo tienes, sigue buscando que te dé cada día un poco más de luz. Gracias. Amén. Gracias por la respuesta de nuestro hermano Linares. Oh, Señor, disfrutaba este mensaje, este misterio escondido que es la iglesia. Pero Cristo sigue siendo un misterio y es más misterioso para aquellos que no lo conocen. Si quieres descubrir este misterio, como decía nuestro hermano Linares, llámenos al 773-350-4851. Podemos orar juntos. Nosotros no somos los que damos la salvación. Nosotros oramos como ustedes pueden orar por nosotros si son salvos, si tienen a Cristo. Pero para que reciba este Cristo maravilloso, Señor Jesús. Hermano Steven de allá de Medellín, Colombia. También tengo una preguntita para usted. Oh, Señor, también los hermanos de Colombia son preciosísimos. ¿Saben por qué, hermano? Porque tienen a Cristo, Señor. ¿Qué significa la palabra a propósito que los hermanos leyeron en Efesios 3:11? ¿Y cómo se relaciona con su economía eterna? Amén. Muy buenas noches, hermanos y queridos Radio Escucha. Muchas gracias, hermano Linares. Bueno, dentro de la palabra propósito existen múltiples definiciones, pero hay una definición que me llamó mucho la atención y que me parece muy hermosa, y es: la palabra propósito es la intención firme de hacer algo o de obtener algo. De esta misma forma, queridos radioescuchas y hermanos, Dios también tiene un propósito, y este propósito está inmerso en la economía de Dios. Pero hermanos, ¿cuál es este propósito? Dios está determinado a obtener la iglesia, a obtener su iglesia. Queridos radioescuchas, Jesús, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros los hizo profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Esto con qué fin? Con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de su servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a ser la unidad de la fe. Pero hermanos, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Es simple y sencillo, como lo explicó el hermano Linares. Somos un grupo de personas unificadas bajo Cristo, que lo representan y lo reflejan al mundo. Así la iglesia también entonces tiene un propósito, que es de unir a las personas de diferentes orígenes y talentos.
Pero hermanos queridos, este propósito también tiene una función. ¿Y cuál es la función? Esta iglesia, la iglesia, nosotros, según Hechos 2:42, explica que esta función interna de la iglesia nos dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero hermanos, todo esto para llevar a cabo el propósito de Dios, la gran comisión, como lo ordenó Jesús en Mateo, capítulo 18, versículos 18 al 20. Me permito leerlo, decía: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos queridos y el querido Radio Escuchas, asimismo, no hay un propósito más noble para la iglesia que es presentarles a todos a Cristo, presentarles a otras personas este Cristo maravilloso. Así, la iglesia está llamada a manifestar el Espíritu Santo, personificando el carácter de Jesús y contándoles acerca de él. ¿Todo esto con qué fin? Hermanos, con el fin de cumplir el propósito de nuestro Señor Jesús, tener una familia y tener muchos hijos. Aleluya. Amén. Amén. Qué bendición la porción de nuestro hermano, tener una familia y tener muchos hijos. Ese es el propósito de los siglos. El propósito de Dios es el propósito más alto. ¿Usted ha hecho alguna resolución este año? Ponga esa resolución como el propósito eterno, del plan eterno, y ser parte de este plan eterno, el cual Dios quiere que todos los hombres vengan al pleno conocimiento de la verdad, para que sean salvos y lo reciban a Él, a Cristo, como la verdad. Dios hizo la eternidad pasada, se lo propuso desde la eternidad pasada, a dar a su Hijo, morir en la cruz, derramar su sangre por usted. ¡Qué propósito! Hermana Juanita, yo sé que usted estaba traduciendo el mensaje y tiene la garganta un poco descansadita, pero no se va a quedar sin una preguntita en esta noche, Señor Jesús. Recuerdo Efesios, que Pablo habla la voluntad de Dios, el beneplácito de su voluntad, el misterio de la voluntad y el consejo de la voluntad. ¿Cómo se relaciona esto con la intención eterna, su intención determinada? Muy buenas noches, queridos radioyentes. Es un gran privilegio en esta noche estar nuevamente con ustedes. Bueno, como sabemos, la voluntad de Dios es su intención, o su deseo, su placer conforme a su corazón. Y como ya hemos escuchado, ¿verdad?, anteriormente, el deseo de su corazón desde antes de la fundación del mundo es hacer muchos pecadores hijos de Dios. Y me explico aún más, en su determinada voluntad o intención, Él nos predestinó a la filiación. Así que este deseo de Dios estaba escondido, o más bien no era comprendido por la humanidad. Pero aleluya que fue revelado en Cristo. ¿Cómo fue revelado en Cristo? A través de su encarnación, a través de su crucifixión, su resurrección y su ascensión de Cristo. Aleluya. Así que, queridos radioyentes, la intención determinada, la eterna voluntad de Dios, como dijimos anteriormente, es obtener la iglesia. Y se pregunta usted, ¿para qué Dios quiere obtener la iglesia? Él quiere obtener la iglesia para su expresión. ¿Y por qué? ¿Por qué Él quiere tener una expresión? Él necesita una expresión aquí en la tierra. Y la iglesia, querido radio oyente, es la que expresa a Dios aquí en la tierra. Por tanto, en esta noche queda muy implícito que si usted
quiere ser la expresión de Dios, tiene que ser parte de la iglesia, la cual antes era un misterio, pero aleluya, ahora por su gran amor y misericordia se ha dado a conocer. Y en esta noche, mis amados radioyentes, les invito a aceptar a Jesucristo como su único Salvador personal. Y una vez llegue a ser hijo de Dios, indudablemente llegará a ser su expresión. Llámenos en esta noche al 773-350-4851 para orar con usted, para que usted acepte a Jesucristo como su único Salvador personal. Aleluya. Aleluya. Gracias por la porción de nuestra hermana Juanita. Señor Jesús, sí, como ella ya el número para que pueda llamar en esta noche, 773-350-4851. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Cree usted que el Señor lo escogió antes de la fundación del mundo? Si es así, usted no se va a escapar de ser hijo de Dios. Recíbalo en esta noche, porque tarde o temprano el Señor está ahí para recibirlo y está esperando que usted lo reciba. Señor Jesús. Hermana Shirley, usted tampoco se va a escapar en esta noche. Yo sé que usted está escuchando y está calladita. Señor Jesús, la preguntita para usted, ¿en qué consiste esta voluntad que es la fuente del propósito de Dios? La fuente de la intención determinada de Dios. Amén. Estoy muy calladita, hermano, porque estoy disfrutando este mensaje tan precioso que compartieron los hermanos. Son tantas riquezas que hay en este mensaje. Y claro, es un honor responder esta pregunta. El deseo de la voluntad de nuestro Señor, el deseo de nuestro Señor. La respuesta, como estaban compartiendo el hermano Tomás y la hermana Juanita, la respuesta más sencilla a esto que es la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, es lo que Dios desea. ¿Y qué es lo que Dios desea? Él desea a la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Somos nosotros. Él nos quiere a nosotros para la iglesia. La iglesia es algo que procede de la voluntad de Dios. Pues la iglesia es lo que Dios desea. En la eternidad pasada, como hemos compartido durante todo este mensaje, Dios desea obtener la iglesia. Tal deseo suyo de obtener iglesia constituye su voluntad. A raíz de esta voluntad, Dios hizo una determinación y esta intención determinada es su propósito. Además, este propósito es un plan, un arreglo que deberá ser llevado a cabo en la familia de Dios, en su casa, en nosotros. Me doy una gran alegría de saber, es un gran privilegio que el Señor, su voluntad y su deseo no lo tiene en la especie animal, ni en la especie vegetal, ni en los minerales, ni en los ángeles, porque tiene millares de ángeles. Él tiene su deseo y su voluntad puestos, sus ojos puestos en la iglesia, en nosotros. Alabado sea el Señor por este privilegio tan grande. Él nos ama, Él nos quiere como familia. Él nos hizo a su imagen y a su expresión. Él quiere que le expresemos. Él quiere tener una familia, una morada. Así que ese deseo tan maravilloso está en su corazón y somos nosotros. Amén. Aleluya. Somos nosotros como la iglesia de Dios. Señor Jesús, yo disfruto esa parte, hermana Shirley, que hasta el gato tiene una voluntad, como decía el mensaje de los hermanos en esta noche. Oh, la voluntad de un gato es un ratón y un niño tan pequeñito ya tiene su propia voluntad, pero la voluntad de Dios es la principal. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Oh, Señor, y hacer esta casa, la casa de Dios, la familia de Dios. Cristo como la cabeza y la iglesia, su cuerpo, la familia, los hijos de Dios. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermano Alex. Señor Jesús. También, antes de darle la preguntita al hermano Alex, llámenos al 773-350-4851 si necesita oración. Señor Jesús, aleluya, o alguna petición que quiere que oremos, aleluya, o por salvación.
Señor Jesús, Señor Jesús. Hermano Alex, esto que revela en Efesios, en los escritos de Pablo, en el capítulo 1 y 3. Aleluya. Yo creo que las palabras que son cruciales en estos 3 capítulos son las 4 palabras de las cuales hemos hecho énfasis durante estos 2 programas. Para el final del programa de hoy, todos debemos tener muy claro que Dios tiene una economía, que esa economía es un misterio, que en ese misterio hay un propósito y que en ese propósito viene la voluntad de Dios. El deseo, la economía, el plan de Dios es un misterio, pero es un misterio para los que no han recibido a Cristo. Los que recibimos a Cristo ya tenemos revelado ese misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Que Dios tiene un propósito, y el propósito del Señor es unirse al hombre y hacer la iglesia de muchos hombres, de muchos hermanos y hermanas. Él va a hacer la iglesia, y esa es la voluntad de Él. Entonces, que el Señor nos ayude a no solamente entender estas verdades, sino a relacionarlas, a vivirlas y a tener una unión orgánica y verdadera con el Señor y con los hermanos y hermanas. Aleluya. Aleluya. Gracias por la porción de nuestro hermano Alex. Y esta noche dejamos a nuestro hermano Jan Khan con ustedes por la porción y la combinación del mensaje. Señor Jesús. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Dear listeners, Queridos radio oyentes, who are seeking God, mientras buscan a Dios, Christ, Cristo, the Spirit, el Espíritu and the believers, y los creyentes, and the church, y la iglesia, and the kingdom, y el reino, and the New Jerusalem. y aún la nueva Jerusalén. Thank the Lord for the message of the ministry and the sharing of the saints. Gracias al Señor por la lectura del ministerio y por el compartir de los hermanos. On Ephesians 3:9 En Efesios 3, 9 and 10, y 10, to enlighten all, para iluminarnos a todos, that they may see what the economy of the mystery is, que puedan ver cuál es el misterio de la economía, in order that now the rulers and authorities in the heavens, in Para the que- multifarious wisdom of God, para que tanto las autoridades y los principados vean cuál es la intención de Dios, might be made known through the church. y que todo esto sea conocido por medio de la iglesia. I believe you all have been enlightened. Yo creo que ya todos tenemos la unción. That means you are informed. Aquí, esto significa que estamos informados. Tonight we see a part of the economy of the mystery is. Para que tengan la voluntad de ver cuál es la economía de Dios, It's out of his will. que depende de su deseo, es su deseo, Oh Lord, this Señor Jesús. will may be known Este deseo debe ser conocido through the church. a la iglesia. Come to the church, Venir a la iglesia, the will of God el deseo de Dios will be made known to you. ha sido revelado a usted. How can you be in the church, ¿Cómo puede estar en la iglesia? the house of the living God, La casa del Dios viviente, the church of the living God? la iglesia del Dios viviente, Is by believing John 3:16 es cuando creemos en Juan 3:16, to have the life of God. tener la vida de Dios. You are in the church of the living God. Por eso usted está en la iglesia del Dios viviente. When we come to the Aleluya, venga Él, venga a la iglesia, we will have made known the will of God. para que el mundo entero sepa cuál es el deseo de Dios. Amén. Amen. May the Lord bless his word. Amén. Aleluya. Hasta el próximo viernes de 8:30 a 9:30. Jesucristo es nuestro Dios. Palabra, espíritu y vida. Señor Jesús es nuestra bendición. Gracias, hermanos. Escucha. Los vencedores no se detendrán. Ahora Dios ya tiene su ciudad. Nuestra porción por siempre Dios será. Nuestra porción por siempre Dios será.
preceding program, Word, Spirit, and Life, was paid for by John Kahn and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.